Vamos a cambiar un poquito del tema, porque es un proyecto tremendamente importante que se ha ido desarrollando de a poco y que ha tenido ribetes muy interesantes. El eje Providencia-Alameda Estación Central es un eje fundamental dentro de la ciudad de Santiago y de una u otra forma la instancia que se ha desarrollado en lo que se denomina la zona cero, que además, perdón, permítanme esta licencia, demuestra que el lenguaje es político, porque hay gente que le dice Plaza Baquedano, hay gente que le dice Plaza Italia y hay gente que aún le dice Plaza Dignidad. Ese eje, que es bien complejo desde el punto de vista de la seguridad, yo vivo ahí, así que sé de lo que estoy hablando, pero que también es tremendamente importante, da pie a distintos barrios, además es bellísimo arquitectónicamente, está por cambiar. Quizás es uno de los cambios más importantes que tenga toda esta línea que les mencionaba hace un rato. Vamos a estar conversando con quien lidera este proyecto, pero antes tenemos una interesante nota. Veamos. A comienzos del 2015, el Gobierno Regional de Santiago en Chile promovió un concurso público para la remodelación del eje Alameda-Providencia, una avenida de 11,3 kilómetros de largo que a su vez es el corredor de movilidad más importante de la capital chilena. El proyecto ganador fue adjudicado en octubre de ese mismo año al equipo integrado por las oficinas Lion Bosch, Martic Arquitectos y GrowLab. Si bien su ejecución estaba proyectada para ser iniciada 2 años más tarde, en marzo del 2019, el proyecto fue cancelado por las autoridades de la época, quienes lo adjudicaron a problemas de presupuesto. Sin embargo, anunciaron que únicamente un tramo del extremo poniente del eje sería remodelado, aunque no se ha reportado novedades desde entonces. Hubo que esperar 3 años, hasta el pasado 28 de diciembre del 2022, para que el presidente Gabriel Boric firmara junto a alcaldes y autoridades locales el denominado Convenio de Cooperación Pública que permitirá reactivar el proyecto de recuperación y transformación del eje Alameda-Providencia en su extensión original, desde la calle Pajaritos en el este hasta la Plaza Baquedano, conocida popularmente como la Plaza Italia o Plaza Dignidad, que incluso implica el fin de esa emblemática rotonda. Muy bien, ahí ya lo están viendo, Jorge Heidman, quien lidera este proyecto, que en lo particular, Jorge, primero bienvenido, muchas gracias por estar acá acompañándonos y además para hablar de un tema que creo que es tremendamente relevante A comienzos del 2000. desde todo punto de vista. Es un proyecto fundamental que puede establecer dimensiones sorprendentes en varias áreas y que además, como bien decía la nota, ha estado ahí pendiente, ha tenido muchos problemas en algún minuto y todo. ¿Cómo se ha ido dando esto y cuál es más o menos el proyecto que están planteándose? Sí, como decía, bueno, gracias por la invitación. Nos interesa mucho estar haciendo este tipo de trabajos, de dar a conocer el proyecto, porque en verdad se ha escuchado bastante, sobre todo de los temas más álgidos y polémicos, pero el proyecto tiene varias componentes, digamos. Y un poco decía la nota ahí, este proyecto se inicia con un concurso público internacional, con un jurado internacional, donde participaron prestigiosas oficinas que los ganadores de ese concurso fueron Lion Bosch, Martic y la Oficina de Ingeniería IDOM. Y el año 2018, 2019 se para el proyecto. Ahí en la nota decía, por temas técnicos, presupuestarios, no voy a ahondar mucho en eso, pero se retoma el año 2021, digamos, con la nueva administración, con la administración del gobernador Orrego, por supuesto, Sí, que, claro. que es un proyecto que él viene trabajando como allá. Hace mucho rato, Sí. además, que él lo propone. Es de digamos. los impulsores del Exactamente. proyecto inicialmente. Entonces, y obviamente, dado el escenario anterior, el proyecto anterior en alguna estaba hecho por tramos, por decir así. Iba desde el tramo 0, que era el nudo Pajarito, hasta el tramo 4, que era la parte de Providencia Tobalaba. Llegaba Perfecto. hasta Tobalaba en su minuto. Por eso agarra Providencia, exacto, Santiago y Alameda, Estación Central. así es. digamos. Y Lo Prado también en esa Un esquinita poquito, del claro, parque. claro, Güell. exactamente. Y obviamente cuando este proyecto se retoma en el 2021 han pasado cosas en Chile, han pasado cosas en Santiago. No pocas. Pandemia, estallido, abandono de las zonas centrales, que en el fondo la pandemia colaboró mucho a eso, digamos que muchas empresas, oficinas se fueron del centro y se retoma el proyecto. De hecho,
acabamos de contratar a los mismos consultores, digamos, para darle continuidad al proceso para el diseño de Plaza Italia en este caso, pero el proyecto se retoma en 5 componentes principales. O sea, más que tramos, se piensa en componentes. Algunos que venían de la vez anterior, como Nudo Pajaritos, por ejemplo, que se hizo a nivel de ingeniería en su minuto, se retoma y se va a integrar a la concesión de la Ruta 68. Esto quiere decir, es una modificación menor a todo lo que se desarrolló en el proyecto original para ajustarlo y ejecutarlo. Esperamos que durante, o sea, con concesiones tiene un plazo más largo, obviamente, pero ahí en el Nudo Pajarito hay una parte que es el Parque Bueras, en Lo Prado, que ahí donde antes de ir a Mundo Mágico, en ese sector, sí. Ese es un parque que se pretende ejecutar el próximo año ya, porque estaba el diseño hecho. O sea, generar un pulmón verde también, exacto. Eso es maravilloso. Es un parque, claro, que tiene... hay que mejorarlo, tiene árboles bastante importantes, pero todo lo que es equipamiento, iluminación, seguridad, complementar el paisajismo existente con un nuevo paisajismo, ese es un punto que se está trabajando y se está trabajando también con la Municipalidad de Lo Prado. Ese es uno de los componentes, digamos, Nudo Pajarito, Parque Bueras, que tiene como dos iniciativas distintas. El siguiente es la ciclovía metropolitana, que la ciclovía va desde Nudo Pajarito hasta Baquedano, es una ciclovía de alto estándar, por la calzada hacia el bandejón, pero con segregaciones correspondientes, y esto sin disminuir cantidad de vías, sino solamente comprimiendo a lo que nos permite la norma, comprimiendo el ancho de las pistas, poder sacar 2 ciclovías de alto estándar a ambos lados del bandejón. ¿En serio? Sí. No, si en algunas partes hoy día en la Alameda tienes sectores donde hay 5 pistas que tienen más de 5 metros de ancho, esas pistas pueden tener, las 2 pistas de buses pueden llegar a tener 6,50 metros de ancho. Y funcionar perfecto, digamos. Y funcionar perfecto. Sabemos, hay varios temas entre... hay paraderos de taxi, hay lugares que son bastante irregulares y obviamente este trabajo en distintos ámbitos es multidimensional. El otro componente que se ha visto mucho, que es el que empezamos, es el de las fachadas, la limpieza y mantención de fachadas, también, desde Baquedano hasta Pajarito. Está muy... Es sorprendente. Hay un elemento, fíjate que me tocó conversar con la subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, y conversábamos una cosa que me pareció muy interesante, porque ella hablaba también de la calidad de vida respecto, ella lo veía desde el punto de vista del turismo, pero conversamos justamente por esta iniciativa que también desarrolla el gobernador Orrego de las fachadas. Está trabajando, de hecho entiendo, con algunas personas del Ministerio de la Cultura también para potenciar eso. Y una de las cosas que conversamos y que yo concuerdo es que efectivamente mejora la calidad de vida el ámbito estético, por así decirlo. Sí. Uno podría pensar que es una instancia frívola, pero no tiene nada de frívolo cuando tú vives en una situación grata. Bueno, tú hablabas de cómo en Pajarito están viendo el tema del parque. Un lugar verde, limpio, mejora la calidad de vida, luminoso, y obviamente disminuye otras instancias que pueden ser vistas como más peligrosas también, ¿no? Sí. Tiene que ver con lo que te decía recién, que es un problema multidimensional, digamos. Ahora, efectivamente, las fachadas, que hubo mucha energía puesta en que saliera pronto, y esto, iniciamos el primer contrato en marzo. Son 3 contratos que van en paralelo, uno en Estación Central, otro en Santiago y otro con edificios patrimoniales que deben haber visto la limpieza de la Iglesia de San Francisco, el Colegio de Arquitectos, la sede de la NEF, o sea, hay muchos edificios. Bueno, se nota. Y ha sido muy bienvenido, bien recibido por la gente en general, no solamente los propietarios. Y efectivamente, lo que dices tú tiene que ver un poco, existe esta como teoría de las ventanas rotas, digamos, que se ha escuchado bastante, que en el fondo tiene que ver con cómo el contexto te lleva a no cuidar o a vandalizar. Y en el fondo se basa en un estudio sociológico, entiendo que se hizo en los años 70. En la teoría de las ventanas rotas parte 2 automóviles iguales, bien tenidos. Uno se pone en un barrio que está deteriorado, el otro se pone en un barrio impecable. A las 2 semanas el auto que está en el barrio deteriorado termina entero vandalizado, las ventanas rotas, desmantelaron, digamos, y el otro está impecable. Pero después llega una etapa donde al auto que estaba en este otro barrio le quiebran las ventanas
y a las 2 semanas está vandalizado completamente. O sea, que el contexto no es solamente, o sea, cómo la parte física genera cierto tipo de comportamiento. Exacto. Nosotros sería muy infantil pensar que con la limpieza de fachadas ya no va a pasar nada, porque es multidimensional. Pero sí hemos visto, o sea, se nota en los mismos contratos de limpieza de fachadas, los contratos son, imagínate, son 50.000 metros cuadrados de limpieza, pintura, hay distintas metodologías, hidrolavado, hidroarenado, depende de la materialidad. En la iglesia de San Francisco quitaron los rayados, incluso en las piedras antiguas. Eso es hidroarenado. Las piedras esas que entiendo que es una piedra de Pelequén, que es media rosada. Sí, exactamente. Es agua con arena muy fina que se tira para no dañar la piedra, y hacia arriba pintura, que fueron varios miles de metros de pintura. De hecho. Y no es solamente los contratos de la mantención, es decir, perdón, de la limpieza inicial, sino la mantención. Los contratos que tenemos en el gobierno regional son, si es que alguien raya, tenemos profesionales trabajando en esto, hitos, digamos, inspectores de terreno, que a las 48 horas el contratista tiene la obligación de tener repuesta ya la pintura, o sea, haber reparado nuevamente la también de lo que pasó cuando se vandalizó justamente la iglesia de San Francisco con tal mismo. Sí, bueno, pero fue un caso, pero ese mismo contratista que ha ido avanzando como desde Plaza Italia hacia abajo, ha tenido que retroceder 60 veces en su trabajo. No volver a pintarlo todo. Hay un elemento ahí bien complejo, porque finalmente, y no quiero que nos vayamos del tema, pero fíjate que una de las cosas que a mí me llamó la atención dentro de todos los rayados que ocurrieron durante el estallido social, a mí me llamó mucho la atención, de hecho lo fotografié y lo ocupo hasta en clase, que decía, no quisiera ver cómo vivíamos en La Pobla, así que trajimos La Pobla al centro. Y me llamó mucho la atención, primero porque también establece una dimensión respecto a la violencia simbólica que probablemente se vive en sectores periféricos, que uno muchas veces no maneja. Sí. La verdad es que porque uno no vive, uno puede que vaya a un cierto sector más periférico, más pobre, lo vea, pero distinto es vivirlo, que es un poco lo que tú decías de la teoría de las ventanas rotas. Entonces, allá hay una intención, y por eso me parece, Jorge, que es fundamental lo que tú estás planteando respecto a lo multidimensional, porque también hay un trabajo que tenemos que hacer los medios de comunicación, hay un trabajo que tenemos que hacer desde el punto de vista cultural, educacional, para que se fomente la idea de que el buen vivir tiene que ver con que los espacios estén iluminados, estén bonitos, y que incluso se entienda, porque yo en muchos aspectos hasta protejo, fíjate, o defiendo el arte urbano, pero el arte urbano no es un rayado, no es un tatatapa el que lee, no, es mucho más que eso. El arte urbano es, por ejemplo, lo que hizo el Mono González a la salida del Metro Bellas Artes. Claro, por supuesto, eso es maravilloso, y eso es una propuesta, y eso viste la ciudad. Y de hecho se hacen concursos sobre murales, etcétera. Pienso en San Miguel, por ejemplo, Museo de Cielo Abierto, que es bellísimo y que puede ser incluso un hito turístico que además ha bajado la delincuencia. O sea, está comprobado esto que funciona. Ahí hay un elemento complejo. ¿Cómo esa multifactorialidad, quizás no quiero meterte en un rollo, pero cómo esa multifactorialidad puede empezar a abarcarse? ¿Cómo los medios también podemos ayudar a establecer una dimensión educacional respecto a cuidar el medio ambiente, y que también entran elementos muy complejos porque tiene que ver con algo que yo creo que es fundamental, acabar con la pobreza? Y la pobreza está asociada a elementos de fealdad, de violencia simbólica y violencia concreta, ¿no? Ahí, bueno, son varios temas. Me gustaría mencionar algunos puntos que muy en la línea de tenemos. Nosotros, por ejemplo, el fin de semana estuvimos, todo el fin de semana fue la vendimia del Maipo, en el Parque Intercomunal de la Reina, intercomunal. Y es la primera que se hace, ¿no? Sí, es la primera y la idea es instalarlo como capital del vino latinoamericana, digamos. Tenemos una cantidad de vino muy bueno. Encontré una preciosa idea, además. Y ahí nos instalamos con un puesto de Alameda Providencia, también promoviendo y mostrando el proyecto. Y fuimos con mesas, con dibujos de los edificios del centro, la moneda para colorear, y pusimos unas mesas para los niños para que dibujaran esto. Y les preguntábamos, recogíamos información tanto de los papás como de los niños. Ningún niño conocía los edificios, la moneda, la iglesia de San Francisco. No habían ido a la Alameda niños de 5 años, de 6 años, no lo conocían. Y los padres, por supuesto, no habían ido hace 4 años, la gran mayoría, y venían, los asistentes no eran comunas de comunas del Barrio Alto, era en verdad de distintas comunas de Santiago.
y está esa sensación de inseguridad, que se instaló y que tenemos que trabajar duramente en revertirla. Otro punto es como terminar de entender, o yo creo que va a pasar tiempo en que podamos entender bien qué pasó con el estallido. Han habido distintas teorías, digamos, por qué se produce esto que decías tú, como que la población se lleva al centro, en parte. Tiene que ver como con un descontento con instituciones, con lo formal, con una serie de cosas que escapan a mi especialidad, digamos. Pero sí es otra de las variables que hay que estar mirando. Claro. Y se han, o sea, hay procesos en que se han recogido algunos de esos estudios de lo que se ha escrito por ahora respecto a ese fenómeno. Y obviamente la limpieza de las fachadas no estaba en el proyecto original. En el proyecto del concurso original no era un componente recuperar las fachadas. Eso es algo nuevo que se instala porque se vio que era una necesidad esto. Y más que, o sea, junto con la fealdad, es como un cariño por las cosas. O sea, es muy impresionante que se pinta la iglesia, es la iglesia más antigua que tenemos en Santiago. Es la puerta de madera más antigua que existe en Santiago. Y es una falta no voy a decir de cultura, pero como de desconocimiento, y eso es parte de la información que también es parte de un proceso que estamos empezando. Y yo creo, Jorge, que además es establecer una valoración emocional también con esto, ¿no? O sea, porque va más allá, a ver, la importancia de la iglesia de San Francisco va más allá del vínculo que tú puedas tener con la religión, con la institución eclesiástica. Tiene que ver con el elemento histórico, tiene que ver, como lo que tú decías, también con elementos estéticos, digamos, de la belleza que tiene la iglesia de San Francisco. Tiene que ver con otros componentes. ¿Por qué digo esto? Porque a propósito de las violencias simbólicas y no simbólicas, en algún minuto se intentó quemar algunas iglesias. Y se quemaron. De hecho, hay una iglesia bastante antigua, la de Lastarria, ¿no? La iglesia de Carabineros también, que era una iglesia más bien gótica. Entonces uno dice, bueno, se quema esto, hay un acto de violencia que tiene que ver con la rabia que te puede dar la institución eclesial. Pero ahí hay una situación educacional que es bien potente y que yo creo que hay un rol que hay que cumplir y que quizás indirecta y nuevamente simbólicamente la están cumpliendo con todos estos arreglos. La belleza de una ciudad, Santiago es una ciudad preciosa. Como que la gente, y sobre todo Santiago Centro es bellísimo. O sea, yo te decía, efectivamente vivo del sector de los Turri. Perfecto. O sea, vivo ahí. Mismo. Entonces, de verdad, tú ves esos edificios, vas a Lastarria, bajas a Londres, a París, más allá de la cosa dramática histórica que significan ciertos barrios, digamos, es una belleza sorprendente. O sea, entonces tú dices, la gente no, lo que tú mencionabas recién, varios alumnos míos en algunas universidades efectivamente no bajan del Faro, no bajan de Manquehue a Apoquindo. O sea, para ellos Providencia es el centro. Sí, me puedo imaginar. O sea, hay una pega muy grande que uno tiene que hacer. Ahí nosotros, claro, obviamente algunas cosas las estamos abordando. La limpieza de fachada yo creo que tiene, y es una limpieza que va a perdurar por 2 o 3 años con financiamiento del gobierno regional. Digamos. Entiendo que sí. Cómo va a seguir posterior a eso. Bueno, y también estamos iniciando. Sí, esa es la idea. O sea, es con una mantención, o sea, vamos a tener la Alameda limpia porque lo que te quiero decir es que se mantengan los distintos gobiernos más allá de los gobiernos que vayan llegando, digamos, que sea una cosa como... Y también lo que estamos empezando es un proceso de activación y promoción que tiene que ver es un proceso ciudadano, pero apuntando más que a la participación ciudadana, de preguntarle al vecino qué quiere poner, un resfalino, tiene que ver con recuperar la Alameda en términos de actividades, en el fondo reencantarse. Entonces, ya se hizo, creo que el concierto que fue ahí al lado de los Turri, organizado por la Universidad de Chile, de la 9ª Sinfonía de Beethoven, se hizo después por el gobierno regional, la Pérgola de las Flores, ahí mismo donde asistieron más de 600 personas, y como esas activaciones, hoy día hay un programa que tiene que ver, que contempla
en la corporación regional, dentro del gobierno regional, que contempla como 100 activaciones durante el año, que tiene que ver con los barrios comerciales, Las Tarrias, Bustamante, Bellavista, Bellas Artes y el mismo sector de Plaza Italia. Con los barrios comerciales la idea, por ejemplo, hacer circuitos de cierto tipo de gastronomía, de los sándwiches o circuitos de la cerveza. Hay distintas actividades que se van a estar dando durante el año. Y nosotros como Alameda Providencia también estamos iniciando un proceso de activaciones y encuentros masivos, que es tanto para dar a conocer el proyecto, para recoger percepción ciudadana de cómo estamos y percepción de cómo se va viviendo. Pero acá es volver a invitar a la gente y volver a reencantar a la gente con el centro de Santiago y especialmente con el eje de Alameda Providencia, que es donde estamos trabajando. Hay algo que me interesa, Jorge, porque creo que una cosa, hemos visto el tema de las fachadas y que de verdad es un cambio bien radical y se nota. Además que tú rescatas, cuando limpias las fachadas, rescatas el valor arquitectónico que hay en esas fachadas. O sea, es realmente sorprendente cómo tú descubres esos espacios. ¿Qué es lo que va a pasar concretamente en este eje? Porque también hay un elemento que creo que es una muy buena señal y que tiene que ver con lo dialogante que se han establecido en ¿cómo se llama? Los liderazgos de la alcaldesa de Providencia, la alcaldesa de Santiago y el alcalde de Estación Central. ¿Por qué lo digo? Porque son, desde el punto de vista ideológico, absolutamente contrarios y sin embargo han logrado establecer ciertas cosas. Vemos ahí, por ejemplo, lo que está pasando en la entrada central del Metro Baquedano, que se está arreglando. ¿Cómo se van configurando estas situaciones para que efectivamente se dé un espacio que sea atractivo? Porque aquí hay algo que yo creo que uno no puede evadir como pensamiento. También hay una dimensión sociopolítica. La Plaza Italia es un lugar de encuentro, pero es un lugar de encuentro complejo. Es un lugar de celebración, pero es un lugar de celebración que se deriva en situaciones complejas, lamentablemente. Es un lugar de protesta también. Es un lugar álgido, es una zona compleja. El que se termine en la Plaza Italia baja eso. Para muchos de los que vivimos ahí, aunque tú no lo creas, es un gran alivio. Lo hemos escuchado. Es un gran alivio. Pero también dejas carente quizás de un espacio a estas otras cosas. Que quizás sea necesario, ojo, yo aquí no estoy dándole un juicio valórico. O quizás sí, capaz que sea necesario que justamente ese espacio, que es un espacio habitable, es un espacio de una riqueza además, insisto, arquitectónica tremenda, haya que protegerlo en esa línea y permita establecer otros ejes como los que tú mencionabas, que incluso quizás, nosotros estamos hablando del eje Alameda, Providencia, Estación Central, empiece también a motivar a otros barrios como el Yungay, etcétera. Quédate con esta idea porque tenemos que hacer una breve pausa. Ya estamos de vuelta aquí en Emprendidos cuando son las 11:10 de la mañana. Nos queda todavía programa, así que sigan acompañándonos. Si se está sumando recién, estamos hablando de este trabajo precioso, este proyecto precioso que va a cambiar. Entiendo que después de 50 años va a cambiar el eje Providencia-Alameda, Estación Central, pero quizás uno de los hitos más emblemáticos de nuestro país, que es que además es un hito politizado, como digo yo en el lenguaje, que es justamente Plaza Italia, Plaza Baquedano o Plaza Dignidad, dependiendo de sus gustos ideológicos. Y estamos justamente conversando con Jorge, que lidera esto, y quería ya como que entremos en terreno. Antes, no evitando la pregunta, dale, dale. Antes me gustaría, porque mencioné 3 de los componentes principales de la media provincia, y lo digo también no solamente para terminar, sino porque me interesa poner el énfasis en el eje completo. O sea, es un proyecto del eje. Yo creo que es importante. Hablamos de Nuevo Pajaritos, hablamos de la ciclovía y de las fachadas. Esos son 3 de los componentes. Pero hay un tercer componente que es el mejoramiento del espacio público completo de la Alameda. Que vendría a ser quizás el bandejón central. Bandejón, iluminación, arbolado urbano, mobiliario. O sea, en verdad, limpieza de acera. Es una recuperación del eje completo. Y obviamente el quinto componente, y es una también de las razones por las que yo estoy en este proyecto, porque es uno de los proyectos urbanos
yo te diría, más relevante que va a haber en las últimas décadas. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Y sí, sí. Y muy claro, en Plaza Italia yo creo que es muy cierto lo que dices tú. A ver, primero hablar de lo que mencionaste de la transversalidad. Acá existe un convenio de programación, un convenio de colaboración entre 6 distintos ministerios, el gobierno regional, la Subdere y los 4 municipios del eje. O sea, variopinto en su máxima medida, digamos. Lo que demuestra que se puede dialogar además y llegar a acuerdos. Que no ha sido fácil. Me imagino. No ha estado exento de polémicas, de encuentros. Yo te diría, yo en general tiendo a buscar lo lleno del vaso. Nosotros acabamos de tener la semana pasada el tercer comité político. La gobernanza es, en el fondo, hay un equipo de tarea que yo lidero en el gobierno regional. Hay unas mesas técnicas que son transversales y hay una gobernanza política. Perfecto. Que es liderada por la ministra del Interior y por el gobierno regional. Y el jueves pasado tuvimos la tercera sesión. En diciembre nosotros firmamos el convenio de programación. Y cada vez hemos ido llegando más acuerdos y hay cierto, el vaso medio lleno es yo estoy seguro de que vamos a llegar a un proyecto bueno, que todos tendremos que transar en algo. Acá hay ciertos puntos de partida en los que coincidimos, digamos, que va a seguir siendo un lugar de encuentro y hay que ver cómo y de manifestación y de celebración, eso masiva. ¿No? ¿Tú crees que va a pasar eso? Sí, absolutamente. O sea, yo eso es muy difícil, o sea, no se va a borrar. No, la gente es el epicentro de Santiago. Bueno, sí, yo creo que es muy emblemático. Pero lo que me interesa decir es que nosotros en el proyecto no pretendemos borrar eso. ¿Ah? No pretendemos que sea borrar la rotonda para que no haya expresión ciudadana. Qué importante lo que estás diciendo, Jorge, porque yo creo que una de las cosas que se desarrollan desde, y te cierro el paréntesis para que sigas con la idea, pero efectivamente yo creo que desde el punto de vista urbano es fundamental entender que los espacios públicos tienen que velar porque la ciudadanía se exprese y se manifieste con tranquilidad. Pero ojalá también con respeto. Yo creo que ahí hay una situación, bueno, pero ahí exacto, entramos nuevamente a lo multifactorial y entramos nuevamente a la educación y todo eso. Pero el diseño contempla esa posibilidad. Perfecto. O sea, pensemos igual que el diseño, hubo un anteproyecto en el concurso original, hubo 3 alternativas que quedaron en alternativas de anteproyecto y nosotros estamos un poco retomando desde ahí, llegando a estos acuerdos en el nuevo contexto. Considerando elementos que ya se habían trabajado, me imagino. Claro, claro. O sea, todo el trabajo es el mismo equipo consultor, todo el trabajo previo de topografía, de levantamiento de árboles, especies vegetales, redes, todas las instalaciones que existen. Entonces, es un equipo que conoce el contexto y obviamente hay nuevas condiciones, como de sociales y físicas también. Se está haciendo la nueva línea 7 del metro, que lo mencionabas tú recién. Ahora, hay ciertos principios que son en los que coincidimos todos, digamos, en todo este comité político que tiene que ver con lugar de encuentro, que es un lugar de expresión, que es eminentemente peatonal, o sea, privilegiar al peatón y al transporte público por sobre los vehículos privados. Eso quiere decir disminuir vialidad sin impactar a la locomoción colectiva o que sea un impacto menor, pero en el fondo estamos quitando algunas pistas y enangostando algunas pistas. A raíz de las ciclovías, me imagino. Es que la ciclovía llega hasta ese punto de Pionono y después va a empalmar con una ciclovía que se está pensando en Andrés Bello. Entonces perfecto, la ciclovía no sigue por Providencia y ese es un acuerdo al que hemos llegado con Providencia, sobre todo por este proyecto de las nuevas ciclovías que van a ir por Andrés Bello. Entonces, la ciclovía metropolitana, nosotros estamos haciendo estos 8 kilómetros que van por 2, 16 más o menos, pero después empalma con una ciclovía que llega hasta la plaza de Maipú, hacia el poniente, y hacia el oriente llega pasado el Parque Araucano, en el fondo de una ciclovía de 24 kilómetros de largo. Vuelvo a los principios, más peatones, menos vehículos y fundamental, más áreas verdes. Y eso... Había ciertas imágenes que se mostraron en el clip inicial que son imágenes del concurso inicial del 2015, digamos. Hoy día estamos iniciando la consultoría, pero ¿cuál es el movimiento principal? Y por qué en verdad acá lo que se dice es eliminar la rotonda como tal, como tema vial, ¿ya? No quiere decir eliminar Plaza Italia como tema simbólico dentro de la ciudad. Pero básicamente consiste, es difícil explicarlo sin plano, pero en que hoy día hay 4 pistas
que suben desde la Alameda por el sur. Sí, perfecto. Y hay 5 pistas que vienen por Providencia y van hacia el norte que arman la rotonda. Y tienes virajes, en el fondo tienes pistas que dan la rotonda completa. Y que te permiten además entrar a Ramón Carnicero. Exacto. O sea, Acá se trata de pasar 8 pistas al sur de la rotonda hoy día. Eso Wow. implica, tú cuando, al pasar por el norte, porque este espacio históricamente, inicialmente la Plaza Italia, la Plaza Baquedano, cuando se hace junto con el Parque Balmaceda a comienzos del siglo XX, ¿no? Tenía un diseño fantástico, pero con 4 pelagatos andando en auto en Santiago. Y hoy día eso está entregado a la vialidad. Y el trazado, la rotonda originalmente era un círculo perfecto. Y se le ha ido como se ha ido aflautando con el tiempo, catando, oye, un poquito más de auto, y se ha ido transformando en ese espacio en una solución vial. Eso implica, ahí por el norte de ese pedacito del Parque Balmaceda está la entrada a la Costanera Norte. exacto. Finalmente, del Parque Balmaceda, para conectarse con el Parque Forestal, tú ahí tienes un espacio de 4,5 metros de ancho. Esa es la conexión entre los parques de la que se ha hablado mucho, que es algo en lo que todos estamos de acuerdo. Cuando tú seguís por el Balmaceda, pasáis la parte del obelisco que hay ahí en el remate del Balmaceda, claro. y de ahí llega una parte que es estrecha, que es pura tierra hoy día, porque poner cualquier cosa ahí es difícil. Porque por un lado tienes la Costanera Norte, el acceso a la Costanera Norte, y por el otro lado tienes el Providencia en el lado de la rotonda. Si tú esas pistas que están al norte las pasas hacia el sur y pasa más o menos derecho Providencia en ese sector, pasas de esos 4,5 metros a un parque de 60 metros de ancho. O sea, agrandas el parque. Agrandas el parque espacio público. Lo que es maravilloso. Es que eso te Increíble. iba a preguntar, pues, Jorge, porque ese es un espacio que es bien interesante, quizás no la gente no toda la maneja, pero efectivamente es una instancia que se ocupa mucho, que el peatón lo ocupa mucho. Sí. O sea, efectivamente como que se aflauta todo esto, pero la verdad es que todos los peatones que podemos pulular por ahí es la parte que nos permite Bellavista, Parque Forestal, es lo que tú acabas de Y mencionar. acá el tema de las áreas verdes, que es uno de los ejes principales en el proyecto y en Plaza Italia también, se traduce en este punto, claro, nuevas especies, nuevos árboles. El proyecto de arbolado urbano para todo Alameda Providencia busca plantar 3.000 árboles nuevos, que una buena parte de eso va a estar en Plaza Italia. Pero esto también se traduce no solamente en nuevas especies, sino en este parque que se ensancha, darle continuidad a los parques. No solamente una continuidad física para los peatones, sino continuidades ecológicas en la ciudad. Entonces, que puedas continuar del Balmaceda con un parque ancho, 50, 60 metros, hacia el Forestal, y también el Parque Bustamante, ahí frente a tu casa, que pueda cruzar hacia el Parque Balmaceda también en el sector. O sea, incluir nuevos pasos peatonales en esa área. Está precioso. A ver, hay dos cosas que me parecen interesantes. Primero, porque tú mencionas el tema ecológico, que hoy día está es muy importante. Y la idea de tener efectivamente pulmones verdes es fundamental, pero tenemos crisis hídrica. Y hasta donde yo entiendo, todo apunta a que tengamos especies nativas. Me imagino que eso estará contemplado. Sí, ahí voy a hacer un Haga doble todo lo clic. que quiera, Un doble sí, clic. por O sea, favor. estamos súper de acuerdo. Una de los grandes temas que hemos estado trabajando con los distintos equipos, Ministerio de Transporte, también Providencia. A ver, espérate, Jorge, esas son las fotos. Esta imagen es del 2015. Ahí, ya. Esta- Estas son las del 2015 que me Sí. dices tú, ya. Uno de los grandes temas, que es precisamente lo que iba a mencionar, esto, imagínate, A está ver, lo Jorge, que si después querés, párate para que me expliques Ya. bien. Nos Lo vamos que a parar, señora después directora. se llamó el Ven, patio vente para hundido acá. o patio de la resistencia. Ya. El jardín de la resistencia, este espacio de acá, el Este. 2015 obviamente lo tenía, que hoy día hay una instalación de faena que tiene metro en ese sector. Porque están recuperando, digamos, la Sí. entrada, ¿no? Este es el concurso original. Hay que pensar, voy a dar un poquito de contexto, esto Dale. que fue un jurado internacional. El concurso original planteaba soterrar Providencia. Ya. Y los consultores arriesgadamente dijeron, no, acá no se puede soterrar. Sabemos lo que hace una carretera que se entierra. Generalmente
los cuchillos que te provoca, los muros de contención, generan espacios urbanos de muy mala calidad. O sea, un riesgo... Norte-sur, algunos pasos sobre nivel, no sé, en los militares, lugares soterrados que son más dados al automóvil que al peatón. Ellos plantearon esta imagen originalmente que después siguieron trabajando. Una de las cosas que se ha criticado y con las cuales estamos de acuerdo es lo árido, la cantidad de hormigón. Sí. De hecho, fue muy cuestionado, acuérdate, cuando se hizo se reformuló Plaza de Armas, porque se hizo con un patio español y la gente decía, pero ¿por qué van a perder el parque? Sí. Yo tengo la sensación de que hoy día se ha ido como recuperando árboles y cosas. Pero te acuerdas que también se cuestionó harto, y recuerdo que justo coincidió con una bienal de arquitectura, y muchos arquitectos que venían de afuera como que decían, ¿por qué están quitando, o sea, por qué están haciendo lo árido? Aquí sí, llama la atención eso, que es muy seco todo, digamos. Bueno, obviamente todos estos proyectos urbanos, sobre todo en la parte vegetal, a mí me ha tocado trabajar mucho en estos proyectos de parques. Los parques, o sea, en su mirada teníamos personas que miraban a largo plazo, porque un árbol, o sea, se va a demorar 20, 30 años por lo menos. El tema de lo nativo, el árbol nativo se demora mucho. Hoy día estamos trabajando, esta imagen es distinta hoy día, estamos trabajando, o sea, si te fijas en lo que coincidimos, en lo que se sigue trabajando, las pistas de Providencia siguen por el sur. Hoy día la rotonda está más o menos acá. Claro. Está más o menos en esta parte, entonces las pistas van a seguir por el sur. Ahora, ¿cómo se trabaja toda esta área de parque? Es algo que está partiendo, digamos. O sea, la cantidad, lo que decías tú. ¿Hay césped o no? ¿Hay otros tipos de césped? Quizás algunos sectores acotados. Conocemos perfectamente el tema de la crisis hídrica. Y las especies de bajo consumo, se ha hecho trabajo muy interesante en distintos municipios, en el gobierno regional, en medio ambiente. Están trabajando hoy día con análisis de distintas especies. Parte del programa de arbolado urbano, hay una mesa técnica de profesionales de primera línea que van a decir cuáles son los tipos de especies que hay que plantar, que te den cierto tipo de sombra, que no requieran tanta agua. Y ahí ese es el doble clic que quería hacer, porque es muy común que se hable de especies nativas. No necesariamente lo nativo es lo más adecuado para esta especie. Bueno saberlo eso. Hay especies que son absolutamente, que son endémicas, que son foráneas, pero en el fondo ahí tenemos que tener una mirada. Va a haber nativos, pero piensa, los nativos son litres, boldo, espino, es como de lo que es del área central, digamos. Sí, claro. Pero acá, obviamente, hay varios factores que van a pesar hasta ciertos fines más estéticos, te diría yo. Pero siempre con un criterio de ahorro hídrico y también de olas de calor. Que es lo que estamos viviendo. Y más que como islas de calor en la ciudad. Las islas de calor son lugares. Eso. Hay mapas de Santiago que tú puedes ver dónde se producen, dónde hay lugares donde la temperatura se eleva más que otra. Tú podés tener 2, 3 grados de diferencia entre un barrio y otro, entre una comuna y otra, solamente por qué tipo de pavimento ocupas, qué tantas áreas verdes tienes. Y obviamente una de las cosas principales del proyecto Alameda lo que busca, y claro, después lo otro en una escala más regional o de ciudad, es como la democratización del espacio público. O sea, que no trates distinto, que es algo que sucede a escala comunal, digamos, porque obviamente cada comuna vela por su territorio, pero dado que somos el gobierno regional... Y que además se establece en un eje continuo, exacto, es un continuo. Tratar el Parque Bueras en las mismas condiciones que se trata esto. El mismo estándar de luminarias, el mismo... Y ahí, en la parte de vegetación, claro, está todo lo que es mantención posteriormente, pero todo el eje va a llevar el mismo tipo de especie, los mismos árboles, y es algo, como te digo, que se está trabajando hoy día. Pero los criterios son eso. Y hoy día, obviamente... A ver, hay incluso tecnologías de pavimentos fríos, que tiene que ver incluso con el calor del pavimento. Finalmente tiene que ver con cuánto calor absorbe ese pavimento. Bueno, que uno lo vive hoy día es brutal, digamos, y uno cuando ve el asfalto con ya derretido, también uno queda así como... Entonces, incluir más áreas verdes, trabajar los pavimentos, trabajar las áreas que pueden ser... no necesariamente césped, o sea, tienes distintas herbáceas que pueden ser de bajo consumo hídrico, pero como te digo, está claro que necesitamos más áreas verdes en este sector, de esta imagen inicial, que es algo que hemos hablado con los consultores,
Y estamos iniciando ese trabajo. Ahora, voy a tomar algunos temas. Bueno, Dale, esta dale. ciclovía ya no iría porque iría por Andrés Bello. El trabajo acá, que es algo que no hemos hecho como gobierno regional, sino es algo que tomó la delegación con derechos humanos, porque era como un último reducto que quedaba ahí. Absolutamente, sí. Que Pero la idea es recuperarlo también y me imagino que, ya que lo dice que lo tomaron la delegación con derechos humanos, se va a transformar ¿qué? En un espacio, yo entiendo una que suerte de memorial, eso, además de entrada al metro, mira, ¿cómo? eso no lo manejamos nosotros, Ya. como te digo. Lo único que yo sé de reuniones que hemos tenido con Metro es que Metro necesitaba habilitar su Sí, acceso. claro. Y hoy día la instalación que hay, en el fondo, este patio se va a eliminar, digamos, como tal. Yo sé que han trabajado con algunas personas que como vinculadas a los grupos que están ahí, pero se va a dejar un acceso para volver a habilitar esa como acceso al metro. Y la parte de cómo se trabaja lo del memorial, el monumento, el lo que reconocimiento, sea, es digamos algo que que- se está viendo. Perfecto. Ahora, lo que te comenté, que yo veo una oportunidad muy bonita, nosotros el proyecto pasando al sur de lo que es Plaza Italia hoy día, ahí Ya. estamos midiendo como al último centímetro para que Sí, pasemos po. de buena forma, pero podríamos hacer el proyecto incluso sin mover, y lo digo más por un tema administrativo, porque es costoso mover el basamento de Baquedano. Reparar eso, hay un acta del Consejo de Monumentos Nacionales que dice que no se puede reparar en el lugar, requiere como un año de trabajo, y lo hacen unos canteros muy especializados, y es un presupuesto altísimo. Entonces, Ya. pero se podría hacer el proyecto y que el monumento a Baquedano salga en otra instancia, pero a mí me encantaría que fuese parte de este proyecto. En verdad, políticamente están de acuerdo en que debiera salir, si ya no está el monumento en sí, pero hay que hacer como gestiones y hay que financiarlo, obviamente. Pero en ese espacio, que va a ser parte del parque posteriormente, obviamente nos interesa hacer algún tipo de Que haya algún monumento que eso te reconozca iba a el, decir, el claro. lugar, digamos. Un monumento que no apunta a un grupo específico, Eso te iba a decir, a un porque tiempo también, específico. porque de alguna manera también la figura de Baquedano se transformó en una figura conflictiva. Entonces, me parece que, a ver, ya, esta volada mía, pero yo siempre creo que es súper relevante en los espacios públicos la presencia de obras artísticas. Ujú. O sea, encuentro maravilloso que hayan esculturas o que hayan, qué sé yo, Claro. monumentos. Siempre encuentro que es un aporte, sobre todo cuando están bien incorporados dentro de las áreas verdes y todo eso. Entonces, perder ese hito, y me parece muy interesante lo que tú estás diciendo, creo que sería lamentable. Sí. Ahora, ¿cómo pones un hito que sea atractivo, que sea de verdad con un valor artístico potente, digamos, y que de alguna manera releve esto y que no genere anticuerpos en, Sí. bueno, en un país que lamentablemente No, está cada vez más ese- dividido también, que yo creo que eso es Para genera mí, conflictiva. mira, lo que te decía recién, o sea, Por si acaso, para que de- ustedes entiendan, acá está la... claro, mire, por ahí. señor director, por acá estaría la rotonda. Porque acá está, en el fondo, estos son los Turri, acá está Baquedano. Si ustedes se fijan, aquí está, aquí arribita, está El obelisco. el obelisco y Balmaceda. Y esta es la entrada costanera norte. Exactamente. Entonces, Claro. como por acá estaría la rotonda. Hoy para día, que ustedes tengan imagínate, claro. la calle que pasa por el norte de la rotonda pasa por acá. Y ese Claro. es el espacio que yo te decía. Tienes toda la razón. La Y esto es idea, lo que se flautaría, lo que se flautaba, por así decirlo. Así que Ujú. hasta llegar a esta parte de acá, esta esta parte parte de acá es tienes súper razón. angosta. Claro. Pero a diferencia de esta imagen, que como te decía es bastante antigua, porque acá no hay un monumento, digamos, no hay un hito, no hay un centro, el proyecto actual sí lo Sí, reconoce. lo tiene previsto. Y ahí, o sea, no va a ser ni una decisión mía, Vamos a ni una cosa central. A mí, muy personalmente, lo que me gustaría ahí, pero obviamente pasa por una decisión de terminar de llevarse el plinto de Baquedano, hay que ver dónde se pone finalmente. Bueno, eso es, claro, Eh, eso es otro tema también. Sí. Sí, porque no... O sea, y podría volver posteriormente de la restauración, o sea, podría estar en este parque que tiene otras esculturas, mientras se hace un proceso que yo imagino
algo más ciudadano, ¿ah? Como más consultivo, pero no consultivo de qué figura quiere hacer, digamos. No. No, quiero que esté mi abuelita, digamos. Bueno, que esté- que eso es lo otro, claro. yo que la me gente... imagino que no es algo figurativo lo que tiene que estar. No, ¿cachai? pues, Como- lo que tú decías, una dimensión simbólica. Jorge, para ir cerrando, ¿cuánto crees que se va a demorar esto? Más o menos. ¿Cuál es el plazo que ustedes tienen? Yo he trabajado con maestros, así que si tú me dices un año, sé que son 3 años, así que tengo clarísimo eso. Bueno, es verdad, es verdad. Pero dime lo que Pero tú acá- estimas y le sumamos No, ahí. acá tenemos compromisos importantes de plazo. O sea, nosotros hoy día estamos trabajando en el diseño en Plaza Italia Ujú. para poder empezar en el verano las obras. ¿Y eso se demoraría cuánto? Durante el próximo año estarían las obras de vialidad y del nuevo parque. En el Y vamos sector. tan bien, En general, quiero que me digan, ¿tú crees que en el 2024 va a estar? 2024. ¿En serio? Sí. ¿Así de rápido va a ser? Así estamos trabajando. Y bueno, ahí hay ciertas... Jorge, acuérdate que yo vivo al lado de No, lo sí, que sí. está haciendo la Chile. La Chile se ha Sí, pues, demorado una eternidad. Bueno, pero ¿sabes qué? La obra como tal no es compleja. O sea, importante iba a decir que hoy día al lado de la rotonda de Plaza Italia está la otra instalación de metro donde está el pique para la estación número 7 y el pique va a estar hasta el año 2027. ¿Ya? Eso es lo que Metro ya, nos ha perfecto. informado. Entonces, hay ciertas obras que van a permanecer, pero nosotros como vialidad, o sea, tirar la vialidad al sur de la rotonda, iniciar este verano para durante el próximo año hacer el diseño urbano, o sea, hacer el proyecto de Buenísimo. parque y lo mismo con el resto del eje. O sea, nosotros estamos licitando hoy día el diseño de la ciclovía, Ya. estamos formulando los proyectos para a fin de año se van a ver bastantes obras. Vamos del a eje cobrarte Alameda. la palabra. Por De hecho, supuesto. te vamos a invitar Invítenme. a la inauguración y a todo, cuando esté todo listo. Sí, no, sí. Mira, Jorge, solo para cerrar acá. dele. Y lo digo también porque algo en lo que también todos estamos de acuerdo es en el carácter como de urgencia que tiene esto. Claro. ¿Cachai? Como tenemos que trabajar en el eje Alameda Providencia, hacer cosas a la brevedad y recuperar este espacio que es Bueno, en verdad. de además todos lo que los tú chilenos. decías, todo lo que va a implicar esto, que puede incluso generar una baja en la sensación de violencia o de inseguridad, generar una baja también en la delincuencia, mejorar los espacios públicos, que se ocupen los espacios públicos, volver al centro que de verdad es maravilloso, volver a sectores de Providencia que también en algún minuto quedaron como de capa caída, la gente quedó dañada incluso psicológicamente. Yo creo que es un gran trabajo. Sí, hay que hacerlo. Jorge, de verdad, 1.000.000 de gracias. Vamos a estar muy atentos a este trabajo. Bien, encantado de venir de nuevo y muchas gracias por la invitación. No, nosotros felices de que estés acá y felicitaciones y esperemos que todo sea así de claro y de concreto los plazos que tienen. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, pero por supuesto los vamos a dejar porque la Carla no para aunque esté enferma, fíjense. Nos dejó grabado el siguiente mensaje. Vamos y volvemos.